A veces la vida nos sorprende con situaciones que al principio parecen devastadoras, pero al final se convierten en grandes lecciones de vida porque todo pasa por un propósito. En este episodio de Tu vida en un podcast tenemos a una invitada muy especial. Carla González viene a resumir su testimonio en Tu vida en un podcast. Bienvenida. Gracias, Adri, por invitarme a tu podcast. Es un placer para mí estar aquí. No, el placer es mío. Bueno, queremos saber quién es Carla González. Bueno, creo que mi mayor definición es ser mamá, porque es algo que me ha cambiado la vida para siempre. De hecho, muchas personas de mi familia pensaban que yo nunca iba a ser mamá, pero por mi carácter, por mi forma de ser, me veían de todas las facetas menos de mamá. Y bueno, ahora se asombran de ver en lo que me he convertido. Ahora es la faceta que más te representa, Es la que la más me representa, maternidad. sí, yo siento que sí. Wow. Obviamente soy esposa, sirvo en muchas cosas porque amo servir a mucha gente y hacer cosas que me apasionan, pues. Pero principalmente el mayor propósito de mi vida siento que es ser mamá. Y es como el legado que estoy ejerciendo ahorita para dejarle a mis hijos. Wow. Bueno, sí, eso que la gente veía, no veía en ti, casualmente se convirtió Sí, o causalmente se convirtió en uno de los mayores propósitos de tu vida, de mi la vida. maternidad. Entonces, bueno, quiero que empecemos desde ese punto. ¿Cómo ha sido para ti la maternidad y cuáles han sido los procesos que has experimentado con tus hijos? Bueno, cuando decidí con mi esposo ser mamá, fue algo deseado y esperado. Lo puedo decir con mis dos hijos. Soy la mamá de Emiliano, que tiene 9 años, y soy la mamá de Ignacio, que tiene 3 años. Ambos fueron planificados, digamos, y fueron esperados y deseados, los dos. En el momento que nosotros decidimos tenerlos, mi esposo recuerdo que una noche me dijo, quiero ser papá. Y desde ahí nosotros, bueno, está bien, vamos, manos a la obra. Y desde ahí pues empezamos a buscar a Emiliano. Emiliano cuando nace, todo el embarazo fue excelente, fue bien. Nunca he sido una mamá como que con problemas. Tú sabes que las mamás siempre tienen dificultades en el embarazo. Te puedo decir que en realidad el embarazo de Emiliano fue muy bueno en todos los sentidos, fue muy sano. Cuando Emiliano nace, estaba muy reciente una situación familiar que había sucedido, no había pasado ni 3 meses, y fue la pérdida de la bebé de mi primo. Y mi familia estaba toda como con mucha expectativa, pues estaban con nervios porque acababa de pasar algo y recuerdo que la clínica estaba repleta de personas de mi familia. Y yo entré al pabellón, fui la primera mamá ese día que entró y recuerdo que cuando salí a la sala de recuperación había un poco de escándalo. Yo no me pude dormir, pero yo escuchaba afuera que estaba pasando algo y los dos médicos estaban discutiendo, el pediatra y el ginecólogo. Y bueno, recuerdo que la enfermera llegó y me despertó y me dijo, tu bebé es muy grande, pesó 4 kilos 100. Y bueno, yo dije, no, no debe ser que lo que está pasando no es con mi bebé, sino que debe ser otra cosa, porque cuando salí todos me lanzaban besos, todo, ay, todo bien, felicidades, pero sí vi algunas caras que no estaban como asustadas. Cuando llegué a la habitación, recuerdo que mi esposo dijo que tenía que decirme algo, porque unos estaban como que de acuerdo con que me dijeran y él dijo, no, yo se lo tengo que decir porque ella es su mamá. Y algo que siempre ha estado muy latente en mi corazón es que mis hijos vinieron a esta tierra a llenarme de alegría, a llenarme de felicidad, de plenitud, no a traerme tristeza. Y cuando él llegó y me dijo que Emiliano nació con una infección respiratoria, su pulmón derecho no se abrió por completo a causa de esa infección y él estaba mal, mal. Mi hermana y mi esposo me cuentan que cuando ellos entraron al retén, que los llamaron, a Emiliano estaba morado y se le hundía el pecho. Se le hundía y el doctor decía que el niño estaba mal, que estaba muy mal, o sea, que tenía una infección muy fuerte respiratoria. Cuando él me dice eso, todas las caras se fijaron en mí a ver cuál iba a ser mi reacción. Pero recuerdo que yo nunca lloré, porque se vino a mi mente esas palabras. Mis hijos, Dios me los dio para que trajeran alegría a mi vida. ¿Cómo es que Dios me va a dar un hijo y yo voy a estar llorando? No puede ser.
Y yo me aferré de eso y yo dije, no voy a llorar, sino que voy a confiar que todo va a salir bien. Empezamos a orar. Eh, Siempre que, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, ya Emiliano tiene 9 años, pero cada vez que llegábamos a la clínica y algunos del personal veían a mi esposo, ellos decían, el señor que, ellos decían rezó, recuerdo, el señor que rezó en el retén, porque él tomó de la mano a todos los médicos, a las enfermeras, y les dijo, ustedes se tienen que unir conmigo. Y juntos vamos a creer todos, porque mi hijo tiene que salir de aquí. Y él se tomó de la mano de todos, elevaron una oración y él decía, mi hijo tiene que salir de esto, no puede ser. Y no se podía volver a repetir el mismo patrón en mi familia. Mi familia estaba mal en ese momento porque decían, no puede ser, otra vez lo mismo, estamos viviendo el mismo susto. Y gracias a Dios, ese día yo no pude ver a Emiliano, el día que nació, pero al otro día me permitieron verlo y alimentarlo. Esa noche no dormí nada, fue muy fuerte. Es como que esperar, el anhelo de esperar a tu hijo y no poderlo ver, la incertidumbre, no sabía nada, no había podido ver bien su carita, no había podido ver bien nada. Al otro día me permitieron verlo, pero me dijeron que no se podía ir a la casa. Y eso me pegó muchísimo. Llegar a la casa donde hemos preparado todo para él y pues que él no estuviera. Me recuerdo que mi esposo dijo, yo pago lo que sea, pero que ella se quede con él. No, tampoco se podía. Y bueno, nos fuimos a la casa y al otro día ya Emiliano estaba mucho mejor, mejoró y pues salió del cuadro donde estaba. Hoy en día es un niño muy sano, muy sano. Y eso fue algo que, o sea, que como desde el principio de mi maternidad me marcó mucho, muchísimo, porque es como que un enfrentamiento que tuve, o sea, como que, okey, aquí está, pero no está bien. Y literalmente yo allí pude probar lo que es estar entre la vida y la muerte. Sí, y también es una lección de vida para las personas que te están escuchando, porque de pasar a ser quizás una persona cerrada en ese aspecto, porque si tu familia Sí. pensaba que no ibas a tener hijos, quizás te veías pues aparentemente como una persona como que, bueno, así muy cerrada, y al enfrentarte con esa situación es como que ya salió todo eso de ti, eso maternal que sé que toda mujer nace como que a defender lo suyo. Y también lo otro que es muy importante es el poder de la fe y el poder de la oración, a lo Y que de ustedes creer. se aferraron. Y de creer que tu vida, o sea, no va a terminar allí, sino que es algo momentáneo que va a pasar, pero que tú vas a seguir. Luego de Emiliano pasaron años, bastante, 6 años. Y nosotros entonces recibimos la noticia, pero también estaba dentro de nuestros planes que Ignacio se estaba gestando dentro de mí, mi segundo bebé. Sí. Y de verdad que eso fue demasiado emocionante. Pero fue también como una muestra de que todavía había amor, porque mi esposo y yo estábamos pasando un momento bastante difícil en nuestro matrimonio y luego de eso fue como un sello de amor. O sea, siempre hemos visto a Ignacio como que el sello de amor de nuestra familia, como que lo que estaba mal, lo que estaba casi que irrecuperable, o sea, no se podía, no, sufrimos muchísimo, sí. O sea, hubo mucho sufrimiento de ambas partes. Estuvimos a punto de que saliera la sentencia del divorcio. Sí, a punto. Y se pudo. Y nuestra familia se restauró y allí llegó Ignacio. Por eso lo vemos siempre como un sello de mucho amor en nuestra familia, en nuestra casa, en todo. Pues él llegó como que a darle, quizás hubo mucha tristeza. Y algo que también de mamá me enseña mucho de Emiliano es que él ha sido muy resiliente y él pasó procesos fuertes con nosotros. Y él es un niño alegre, un niño feliz, un niño que ha sanado todo lo que quizás le tocó vivir a mi lado y al lado de su papá. Y bueno, eso, como te digo, o sea, Ignacio llegó para llenarnos de un amor nuevo y de alegría. Cuando Ignacio empezó a crecer, todo bien. O sea, el embarazo, obviamente, cuando lo di, fue cesárea. Pero ese día fue de nervios, porque ajá, vivimos ya lo de Emiliano y como que vamos a ver a lo que nos vamos a enfrentar, pero todo salió excelente. Todo estuvo bien, de una vez lo tuve a mi lado, de una vez estuvo ahí en la habitación, o sea, todo excelente.
Y de repente, bueno, nos vamos a la casa, todo bien. Ignacio empezó a crecer. Em, nosotros como papás siempre se despierta, yo digo que muchos sentidos en ti. O sea, hay muchas cosas que se despiertan que yo no las tenía, pero muchos sentidos se despiertan. Y yo le decía a mi esposo, yo siento que está pasando algo, pero no sabíamos qué era. No sabíamos. Y él me decía como que le daba temor, nos daba temor. Y a veces hablábamos en la noche, pero veíamos un niño feliz, un niño presente. Ignacio siempre ha sido muy presente. Y bueno, observábamos, pero algo pasaba. O sea, había un toque de algo que estaba sucediendo. Entonces, me recuerdo siempre que él me decía, no, o sea, mi amor, no me digas nada, no me digas eso, porque como que yo no podría soportar que algo estuviera pasando. Recuerdo que, bueno, un día dijimos, vamos a llevarlo a una terapeuta a ver, una psicopedagoga, a ver qué pasa, si él tenía 1 año y como 9 meses, Pero específicamente, ¿qué era lo que ustedes notaban en él, diferente al resto de los que lo niños? llamabas y no atendía su nombre. Eso era lo más como que nos hacía una alarma. Ignacio, Ignacio, y él no te miraba, no te atendía, pero sí estaba presente, o sea, estaba feliz, jugaba, si ibas a un cumpleaños, él jugaba, compartía con otros niños, veía televisión, bailaba, o sea, su vida era normal, pero lo que más nos hacía ruido era que lo llamábamos por su nombre y él no atendía a su nombre. Ignacio, Ignacio, y Ignacio no atendía a su nombre. Em, y bueno, ese día decidimos ir con ella, con la terapeuta. Era tanto, o sea, lo que yo te puedo decir que la gente lo ve y no se imagina nada, que él entró feliz. Cualquier niño no entra feliz con alguien que no conozca. Él entró a la sala con la terapeuta feliz. Él puso de su parte, ella estaba asombrada. Nos dijo, ustedes se pueden quedar afuera, yo me voy a quedar con él. Ella lo empezó a atender y bueno, cuando salió nos llamó adentro. Y dijo, bueno, estoy viendo que él tiene muy buenos hábitos, se sienta en la mesa, todo lo que le damos, él no, o sea, él espera, pues, que le demos la orden, tal, o sea, todo estaba bien. Pero sí noto que hago algunos sonidos fuertes y él no los atiende. Y nosotros, bueno, lo voy a enviar con una foniatra. Lo envía con la foniatra y nosotros fuimos, ella le hizo otros estudios y ella dijo, tenemos que enviarla a hacer un estudio más profundo. Pero siento que pasa algo. Pasa algo, podría ser algo auditivo, porque hacemos sonidos fuertes y él no atiende. Ellos tienen sus metodologías y todo para hacerlo. Y le enviaron a hacer un estudio que era algo extraño, pero bueno, nos dijeron que había que sedarlo, había que dormirlo y era difícil porque era un bebé pequeño. O sea, no tenía todavía ni siquiera 2 años. Y bueno, que el proceso ameritaba que lo sedaran. Y se llama potencial evocado auditivo de estado estable. O sea, él tiene que estar dormido. Y bueno, nosotros fuimos ese día. Es un estudio bastante costoso. Y también recuerdo que en ese momento no teníamos todos los recursos para hacerlo, pero mi esposo dijo, deme la cita, que lo traigo. La cita más cercana. Y cuando él dijo la más cercana, yo lo miré, la más cercana. Y bueno, nosotros llegamos y ese jueves a Ignacio lo sedaron. Le dieron algo y lo durmieron. Y yo recuerdo que cuando estaba en ese cuartico del estudio, o sea, es algo muy chiquito, es muy pequeño, no tiene nada, ni 2 metros de espacio, nada. Eh, y él estaba en una camilla dormido allí, con muchos aparatos, con chupones en el cerebro, en diferentes partes que le colocan. Y yo sabía que ahí estaba empezando algo en mi vida, pues, un proceso. Yo recuerdo que yo estaba en un sofá y ese cuarto estaba todo oscuro y solamente estaba Ignacio y el médico con una computadora. Y yo estaba sentada ahí, yo lo miraba, yo decía, yo siento que a partir de este día yo voy a entrar a vivir algo. No sabía qué era,
no me estaban diciendo nada, ni siquiera me estaban diciendo cómo iba todo, nada. Ese técnico nunca habló. Él nunca dijo ni una sola palabra, pero yo dentro de mí sabía que algo estaba pasando. O sea, yo decía, bueno, estoy preparada para lo que tenga que venir. Estoy preparada y si no estoy, me tengo que preparar. Me dijeron que al otro día fuéramos por el resultado después del mediodía. Pero hubo otro examen después de ese que también es difícil. Y recuerdo que allí sí necesité la ayuda de 2 personas de mi familia que siempre han estado con nosotros, y ellas llegaron y él ya estaba despierto, estaba inquieto. Como te digo, es muy difícil porque como mamá nos toca enfrentar cosas que yo creo que no cualquiera puede soportar. En ese momento había que meterle algo en el oído y era difícil. Y llegó una de mis primas, que es como mi hermana, y con ella se pudo. No habían podido tener el resultado. Ella lo supo sobrellevar y con ella se pudo. Y nos fuimos. Al otro día nos dicen, vengan después del mediodía a buscar los resultados. Y obviamente todos estábamos como a la espera, pues, de lo que sucediera, a la expectativa. Te puedo decir que ese fue uno de los días más horribles de mi vida. Sí, ese día fue terrible. No, y cómo controlar lo que la mente te está diciendo. ¿Será que le van a decir que tiene un problema en el cerebro? ¿Será que tiene algo grave? O sea, la incertidumbre de saber qué era lo que él tenía y, o sea, pasar por ese proceso, o sea, me imagino que fuera una de Y las noches más porque cuando oscuras. salimos de ahí nadie nos dijo nada. O sea, no hubo nada. Miren, no, ni acercarse a algo. Ese día yo me desperté y eran como las 9 de la mañana y yo recuerdo que tenía el teléfono en la cocina y cuando lo tomé había un correo y era del centro donde le hicimos el estudio a Ignacio. Y cuando yo abrí el correo y tenía los resultados, te digo, Adri, fue, o sea, terrible. Yo no conocía el término, no conocía la palabra, pero el diagnóstico era hipoacusia bilateral profunda. Yo inmediatamente me fui a Google y busqué porque nunca en mi vida había escuchado esa palabra. Y cuando revisé, eso literalmente era el sinónimo de sordera severa. O sea, que te digan de repente que tu bebé nunca había escuchado tu voz, que nunca te había escuchado, que, o sea, nunca él escuchó, pues, o sea, desde que nació, ya iba a cumplir 2 años, y que me dijeran de repente que él nunca, no sabía cuál era la voz de su mamá, de su papá, de su hermanito. Eso fue algo que me removió la vida para siempre. Eh, yo no lo entendía, yo decía, ¿cómo voy al cuarto y le digo a mi esposo que esto está pasando? ¿Cómo él va a enfrentar esto? Porque como mamá me dolía, pero yo sabía que como hombre es diferente porque a ellos les da como un golpe muy bajo. Y en ese momento, justo cuando me llegó el resultado, que yo solo fui a decir a él, me entró una llamada a mi teléfono y era la llamada de una de mis tías que ella es como mi mamá. Y siempre nosotras hemos tenido algo que nos ha unido demasiado y ella siempre ha estado ahí, justo en el momento que yo más necesito, es como algo como que nos llamáramos por telepatía, porque ella siempre está. Y ella me llamó y yo empecé a llorar con ella, pero era algo desgarrador que había dentro de mí, algo que me estaba matando por dentro, matando, o sea, un dolor que yo no te lo sé explicar, porque es como, o sea, todos tenemos 5 sentidos y que te digan que a tu bebé le falta uno, es muy fuerte. En tantas cosas en la vida, o sea, si él va a atravesar una carretera, él necesita escuchar también, no solo ver, sino escuchar si viene un carro detrás de él, una moto, tantas cosas, ir al colegio, la música, el cumpleaños, o sea, uno lo puede ver quizás como sordera, algo sencillo, pero no, yo lo vi como algo devastador. Recuerdo que cuando nosotros le dijimos la noticia a su hermanito, él le daba golpes a la almohada. Y él decía, mami, no puede ser, mi hermano no conoce mi voz, nunca me ha escuchado. Y eso fue terrible para nosotros, que él pudiera también superar esos otros golpes más para su vida.
y que un niño pudiera entender que su hermano no lo estaba escuchando. Eh, y de ahí tuvimos que ir a dar la noticia a mi mamá y a mi papá, a mis hermanos y a nuestra familia más cercana. Eso fue muy fuerte, muy fuerte. Casi nadie lo entendía porque, como te digo, él es un niño demasiado presente y no lo entendía. Pero mi mamá y mi papá sí tuvieron como esa fortaleza, pero ellos también tenían la misma inquietud que teníamos mi esposo y yo, porque ellos lo lidian mucho y ellos siempre notaban que algo también podía estar pasando. No una normalidad en su comportamiento, sino que no atendía. Y bueno, de ahí empezó todo el proceso. Un mundo que nosotros no conocíamos. De ninguna manera lo conocíamos, porque hipoacusia, la palabra, o sea, todo que hay que hacer. Porque hay que aclarar también que no es algo genético, porque en tu familia ni en la familia de tu esposo hay un caso similar al de No, Ignacio. entonces otro problema era que te empiezas a culpar. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué tomé? ¿Cometí algún error en el embarazo? Si yo me sentía bien, ¿qué pasaba? Obviamente el embarazo de Ignacio fue durante la pandemia. O sea, en esa parte donde estuvo la pandemia, a mí me dio COVID, a mi esposo le dio hepatitis. Y eso fue algo también muy traumático porque él estuvo un mes encerrado al borde de la muerte. Mi esposo estuvo cerca de la muerte. Él le dio la hepatitis más fuerte, más grave. Y él me decía que no podía, o sea, era algo tan mal lo que él se sentía que no podía. Y todo lo teníamos que tener aparte para no contagiarme y finalmente me contagié embarazada. Entonces me dio COVID y me dio hepatitis. Claro, los médicos dicen que la hepatitis no debería de haber causado la hipoacusia, pero que el COVID posiblemente sí. Em, y bueno, ahí, como te digo, empezó todo el proceso en un mundo desconocido, donde no sabíamos nada de qué íbamos a hacer, de cómo lo íbamos a hacer, eh, o qué cura podía tener, que era lo más importante. Antes, la gente como que le nació un hijo sordo y las mamás se daban por vencidos, se quedaban así. Yo se resignaban, nada, lo inscribían en lenguaje de señas y listo, yo no. Yo dije, no puedo, yo tengo, o sea, aquí tiene que haber una solución. Mi primera opción siempre ha sido Dios. De alguna forma, por siempre y para siempre voy a creer que Él lo puede hacer. También sé que Dios usa la ciencia y nosotros decíamos, tiene que haber alguna forma, tiene que haber alguna manera. Y bueno, nos fuimos con otro doctor que es uno de los mejores médicos de Venezuela en ese ámbito, un otorrinolaringólogo, y él nos habló de un implante coclear, que es algo que la gente tampoco conoce. Muy poca gente sabe acerca de lo que es un implante coclear. Y él nos dijo, esa es la única solución, hablando científicamente, para que su hijo pueda escuchar. Y bueno, cuando él nos dice, y nosotros felices, porque bueno, hay una solución. Pero cuando nos dijeron el precio de un implante coclear, que en este caso, como te dije, es hipoacusia bilateral, o sea, Ignacio lo necesita en ambos oídos. Cuando él nos dice el precio, eh, rondan entre los 35.000 y 40.000 dólares por cada oído, un implante coclear. Aquí en Venezuela no está una fábrica que los haga ni nada de eso, eso es algo importado de otros países y aparte de eso hay que pagar aquí que es el quirófano, el médico, todo eso. Ni que vendiéramos nuestra casa nos podría alcanzar el dinero para implantar un solo oído. Era prácticamente imposible. Y ahí empezó todo el proceso. Nos dijeron que había una opción y que había un programa a nivel nacional que había en una temporada dada estado implantando personas. Y nosotros, te puedo decir que fuimos a muchos lugares. Yo recuerdo que un día mi esposo tenía que trabajar y él me dejó en un lugar y yo me bajé. Yo le dije, vete con los niños, y yo me quedo aquí. Y pasé por un lugar y vi que estaban anotando algo, yo fui, me anoté, o sea, me fui registrando, buscábamos, llamábamos, investigábamos. No, habla con tal persona, esto es aquello. Pero nunca nos faltó la fe.
siempre teníamos mucha fe y creíamos que íbamos a poder solucionar. Pero todo el proceso fue muy fuerte, muy duro, porque verlo todos los días, ver que no se podía, alcanzamos a comprarle unos audífonos que ellos le dicen prótesis auditivas, pero eso no, a pesar de su alto costo, eso no iba a hacer que él escuchara. Eso es otra cosa que había que entender. Él no va a escuchar, eso va a mantener el poquito nervio que pueda tener vivo o lo va a estimular para que él, cuando sea implantado, pues logre escuchar. Otro proceso era hacerle una resonancia para ver si todo dentro de su oído estaba bien formado para poder ser implantado. O sea, podías tener el implante, pero si el, había una deformidad, había algo que no estuviese bien, no se podía implantar. Y bueno, lo que su cóclea, lo que todos tenemos como un caracolito, estuviese bien colocado en el oído. Cuando le hicimos la tomografía también había que dormirlo. Eso fue otro proceso. Pasamos todo el día en ese proceso. Y porque no se dormía, no queríamos que lo volvieran a sedar. Y bueno, cuando le hicieron, gracias a Dios, todo salió excelente. Él tiene todo bien formado para poder ser implantado. Pasaban los meses y nada. Íbamos a terapia, pero no pasaba mucho porque no avanzaba nada, porque no estaba escuchando. Lo importante era que escuchara. Y un día recibí una llamada donde me decían que me presentara con él en un hospital de Caracas para una preevaluación. Cuando llegamos allá, era el único niño del estado Zulia que como que de tantas solicitudes que habían que lo aprobaron. Y cuando llegamos allá, llegamos súper temprano, de primeros. Te digo que algo que más me ha cambiado la vida es estar en esos lugares, donde pensé que nunca iba a estar tan concurridamente, viendo tantos casos, viendo tantas vidas, estar de cerca tanta necesidad, con tantas mamás que están pasando tantas cosas. Los médicos decían lo más importante es que está toda la familia unida, porque aquí llegan muchas personas que la mamá está sola o que los niños vienen es con los abuelos porque las mamás no quieren enfrentar eso, porque es duro, de verdad es muy duro. Y el proceso es lento, y no solo lento, sino que requiere de mucho empeño, porque si no te aplicas, no logras hacer nada. Ese día lo evaluaron y todo estaba en orden. Él estaba preparado y aprobado para un implante coclear. Y eso obviamente nos causó mucha emoción, mucha felicidad saber eso. Em, y nosotros no sabíamos que la fecha iba a estar tan cerca, pero inmediatamente lo aprobaron para la siguiente semana operarlo. Em, Justo en esa semana que le tocaba operarlo, mi esposo tuvo que viajar por cuestiones de trabajo. Y hay detalles en los que él siempre ha estado conmigo, pero es en ese momento que es estar en el hospital, en una ciudad que no vives tú, que tuve el apoyo de una tía, gracias a Dios, pero no vives ahí, no es tu entorno, no es tu medio, las personas son totalmente diferentes a las de aquí. Eh, Me tocó enfrentar muchas cosas también, como que vamos pues a enseñarte, ven acá. O sea, cuando me dijeron, señora, usted tiene que cortarle el pelo a su bebé, aquí, la marca donde lo iban a operar. Y yo lo llamé a él y yo le digo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque, o sea, no quiero, le dije, no puedo. Yo, ¿cómo es que yo le voy a cortar el pelo a mi bebé? No, le dije, no puedo. Y él me dijo, mi amor, anda, compra las cosas y tú se lo tienes que cortar y yo te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Y él en medio del trabajo se metió en un huequito y me dijo, empieza así, hazlo así y tal. Y yo recuerdo que yo le cortaba el pelo y yo lloraba porque, o sea, era algo muy fuerte. Y él tampoco lo entendía. O sea, él me miraba como que, mami, ¿qué me estás haciendo para raparle todo esto? Después de ahí, al otro día, ya en la mañana me dicen que lo lleva a pabellón y es lo más fuerte. Yo lo esperé mucho porque ese día mi esposo tenía que llegar relativamente temprano. Y cuando me tocó la parte más difícil que fue entregarlo,
es como que, o sea, entregar tu vida en las manos de otra persona en un procedimiento que no vas a poder estar ahí adentro. Yo lo entregué, la doctora me dice, mamá, entrégamelo. Y él ese día nunca se quiso despertar. Bajamos desde las 6 de la mañana al pabellón, me lo pidieron como a las 10 de la mañana y él nunca, o sea, él abrió los ojos. Y cuando él vio el entorno en el que estábamos, gente con bata, todo médico, todo, él cerró los ojos y no los abrió más. O sea, él dijo, me voy a ausentar porque no es esto lo que quiero pasar. Y él, cuando yo se lo entregué a la doctora, él iba con los ojos cerrados. Y la abrazó y entró. Como a los, no sé, 15, 20 minutos llegó mi esposo. O sea, justo a tiempo. Cuando ya nos fueron pasando como casi 3 horas de la operación, uno de los médicos salió y dijo que todo había salido bien, que habían encendido internamente, porque eso no es de una vez que lo operan y él va a escuchar. Internamente habían probado los electrodos y todo había estado bien. Eso le abren literalmente acá para poder insertar un dispositivo, de eso se trata el implante coclear, que va conectado con el cerebro, e insertan un electrodo en la cóclea que envía la información al cerebro. Él usa un procesador por fuera que recibe la información y la envía al cerebro para que tenga los sonidos y tenga la percepción de escuchar. Y en ese momento él nos dice que todo salió bien. Cuando ya va a sala de recuperación, dejan entrar a su papá y cuando ellos salieron, él venía bien, todo feliz, mi amor, bien, o sea, él nos abrazó, él venía saludando, tenemos el video y todo, que él venía bien, tranquilo, vamos a la habitación. Cuando llegamos a la habitación, lo están acomodando porque venía con su vía, con todo eso, y él se saboreaba la boquita y estaba como muy débil todavía, pero estaba bien. Yo llamé a mi familia por videollamada y ellos lo vieron y lo vieron bien. Cuando la doctora me dice, le puedes dar en 20 minutos un poquitito de agua y como en 1 hora le puedes dar algo de comer. Cuando le doy el agua, segundos después, Ignacio se empezó a ahogar. Y yo empecé a ver una reacción en él demasiado rara. Y yo decía, Ignacio le está pasando algo. Yo estaba ahí con una enfermera y con mi esposo y la doctora estaba muy cerca. A Ignacio le está pasando algo. Mi amor, a Ignacio le pasa algo, mi amor. Y Ignacio se empezó a ir. Ignacio se empezó a ir, sus facciones, todo se empezó a empeorar, se empezó a poner morado y nosotros gritábamos. Recuerdo que mi esposo decía, doctora, doctora, mi hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Haga algo. Y ella le arrancó todo, las mangueras, las vías, todo, y lo agarró y lo abrazó. No sé, yo pienso que esa persona fue un ángel, que Dios envió, que ese ascensor se tardaba demasiado para llegar y cuando nosotros llegamos ya estaba abierto. Cuando nos montamos en el ascensor, íbamos en el ascensor, sus manos se torcieron y todo él se empezó a poner duro. Ni las mismas doctoras sabían qué hacer. Nosotros nos tirábamos del piso, o sea, yo te puedo decir que yo me arrastraba por el piso del hospital. Yo decía, ¿qué pasa? Si todo estaba bien, si todo había salido bien. Y corrimos, no sé, mi esposo se vistió con ropa de quirófano, no lo dejaron entrar, yo me estaba desmayando. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? O sea, yo no entendía por qué era lo que estaba sucediendo, pero sí sé que él estaba a punto de morirse porque era una reacción demasiado, su cuerpo se puso todo duro y las doctoras no sabían qué hacer, ellas corrían de un lado a otro. Lo metieron en el quirófano otra vez y nadie nos decía nada. Preguntábamos y nadie decía nada. Mi esposo solamente me decía, ahora, no te dé pena, ora en voz alta, que todos nos escuchen, que nosotros estamos creyendo en Dios. Y yo recuerdo que yo me arrodillé. Y esa tía que te digo que es como mi mamá, siempre durante todo el viaje, ella me decía que Dios me estaba diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando yo estaba arrodillada orando, y mi esposo caminaba por toda la sala de espera, yo sentí unas manos aquí, en el hombro, en los hombros, y me dijeron en el oído, Josué 1:9. Cuando yo
abrí los ojos hacia abajo, yo vi los zapatos de alguien que estaba ahí, que sí era una persona como tal, que me lo estaba diciendo, y Josué 1:9. Y yo dije, mira que te mando, que te ofrezco, te lo prometo, Dios, yo voy a ser valiente, pero por favor devuélveme a mi hijo. Era lo único que nosotros le pedíamos a Dios, que devolviera a nuestro hijo y le diera aliento de vida, porque nosotros sabíamos que él estaba allá adentro luchando por vivir, por su vida. Él estaba luchando por vivir. Y nadie nos decía nada. Las caras y el diagnóstico eran los peores. Cuando ya después salieron, nos dijeron que Ignacio había broncoaspirado el agua que le di. Como tenía tanta sed, él estaba en ayunas, esa agua se la tomó muy desesperado y eso se le fue para los pulmones. Si hubiese sido comida, ahorita el panorama hubiese sido otro, diferente. Y allí en el quirófano lo aspiraron y le empezaron a sacar el agua. Y yo le creía a Dios, pero soy mamá. Y yo estaba como casi como loca, yo bajé, no sé cómo me daban las piernas para enviarla, no había un laboratorio abierto porque era sábado. Y estábamos en un hospital, teníamos que buscar quien le hiciera los exámenes. Y cuando ya subí, milagrosamente, nunca voy a olvidar la llamada de una amiga de Estados Unidos y ella me dijo, no te culpes, porque yo fui la que le di el agua. No te culpes, no es tu culpa, me decía ella. Y yo lloraba y ella me decía que me escuches, te estoy diciendo que no es tu culpa, no te culpes. Y yo decía, Dios mío, tú me tienes que devolver a mi bebé, no puede ser. Cuando subí, me dicen, ya su bebé está en cuidados intermedios. Y cuando yo llegué a ese lugar, él estaba todo lleno de mangueras y de cosas con su papá. Y yo me lo tiré encima a pedirle perdón. Yo decía, mi amor, perdóname, perdóname. O sea, obviamente no era mi culpa, me habían autorizado para darle agua, pero yo me sentía culpable. Y de ahí en adelante nuestra vida fue otra porque Ignacio volvió a nacer de nuevo. Todo en estos días hablé con una mamá de un niño que operaron y ella me dijo que hablaron del caso de Ignacio ahí. Y ella me dice, yo no sabía que era él, ¿por qué tú no me contaste? Yo le dije, yo no te quise contar para no asustarte, porque a tu bebé también lo iban a operar. No te iba a decir lo malo, le dije yo. Y ella me dijo, yo no sabía, cuando dijeron el nombre fue que supe que a Ignacio le pasó eso. Y literalmente eso me cambió la vida para siempre. Ahora veo la vida diferente. Veo que también tenemos que persistir y nunca dejar de creer. Y ahora mismo Ignacio ya escucha. En enero lo activaron. Eso fue en noviembre, diciembre. En enero lo activaron y él desde ahí empezó a escuchar. Y hace poco lo volvieron a calibrar y ya él puede percibir mejor los sonidos. Fue a un zoológico y escuchó el sonido el rugido de un león y eso para él fue demasiado impresionante. Y hacía el mismo sonido, lo repetía. Ya está avanzando, dice papá, dice mamá, ya empezó a decir palabras. Y aunque sabemos que el proceso sigue porque siguen sus terapias, sigue todo, gracias a Dios hoy podemos decir que ese momento difícil y fuerte, como lo dijiste al inicio, ha sido una lección de vida. Ha sido una lección porque sí se puede. Y hoy le quiero decir a todas esas mamás que quizás sus hijos puedan estar pasando el diagnóstico que sea, pero ellas mismas los tienen que tomar de la mano y caminar con ellos. Tenemos que morir a nuestros propios sueños muchas veces o postergarlos. Creo más en postergarlos y decir, este es mi tiempo de ser mamá. Pero que cuando ellos crezcan, te digan, gracias mami, porque lo hiciste bien y estuviste ahí conmigo y nunca me dejaste solo. Y esa es la mejor satisfacción, que sé que él se va a dar cuenta cuando sea grande que no nos dimos por vencidos, sino que hoy le brindamos la oportunidad de que él pueda escuchar. O sea que tú tienes dos milagros. Los milagros. Los milagros porque creo que tienen un gran propósito. Mis dos milagros tienen un gran propósito en la tierra. Por eso es que Dios permitió que siguieran aquí. Claro, así es. Y bueno, yo sé que tu historia va a inspirar a muchas mujeres que están sufriendo en silencio, que la gente lo ve ay, como algo tan normal, que quizás, bueno, nació con esta condición
es sordo, o sea, la gente lo puede ver como algo como normal, pues hay gente sorda en el mundo, pero una cosa es experimentar en carne propia y que es lo más valioso que uno como mujer tiene, que son sus hijos, lo que uno más ama, o sea, que le pase a tus hijos, a tu pequeñito, algo que quizás lo planificaste, lo deseaste con tanto amor, con tanto cariño, y venir a pasar por ese proceso. Solamente la que esté pasando por ese proceso te puede entender. Y hoy le queremos enviar un mensaje a todas esas mujeres que también, como Carla, están pasando por un proceso con sus hijos de salud, que no se den por vencidas. Que no se den por vencidas, que tengan fe, que crean en Dios, que los milagros existen, y Emiliano y Ignacio son una prueba de eso. Así es. Y que nunca le llamen a su hijo por el diagnóstico que les den. En estos días vimos una mamá en un hospital que tenía un niño autista y mi esposo le dijo, no le digas autista. Nunca lo llames por el nombre que te digan. A mí me decían, debes sacarle a tu hijo un carnet de discapacidad. Y yo le decía, no, yo le voy a sacar el carnet de capacitado, porque él es capacitado. Yo nunca dije que era de discapacidad. Y siempre dile lo contrario a lo que te estén diciendo. Eres inteligente. Exacto. El poder que tiene las afirmaciones que tú le hagas a tu hijo, el poder que tienen las declaraciones que tú le hagas a tu hijo, o sea, definitivamente eso va a forjar su futuro y vamos a ver el resultado de lo que ustedes han sembrado en ellos. O sea, la fe, las afirmaciones, si se puede, lo vas a hacer, lo vas a lograr y eso es lo que ellos van a hacer al final, lo que ustedes están sembrando hoy en día. Y que nunca nos cansemos porque un día Así ellos se es. van a ir y va a quedar lo que nosotras sembramos y lo que hicimos en ellos. Bueno, Carla, de verdad que me siento muy conmovida y muy feliz de estar aquí, de que hayas sido valiente y compartir tu historia. Sé que vas a inspirar y vas a motivar a muchas personas. Por eso, de parte del equipo de Tu Vida en un Podcast, te tenemos un obsequio, porque queremos de alguna manera poder premiarte. De alguna manera, con un detalle, poder premiarte, a decirte que eres la mamá del año, que eres la mejor mamá. No sé si ya te lo habían dicho, pero hoy quiero afirmarte con estas palabras que eres la mejor mamá, que tus hijos deben estar sumamente y supremamente orgullosos de ti. Y este obsequio te lo doy en nombre de ellos, aunque no están aquí ni me dijeron nada, pero es un detalle que quiero entregarte. Gracias, qué hermoso. Para que recuerdes este momento, este podcast con mucho cariño y sepas que ha valido totalmente la pena todos y cada uno de los esfuerzos que han hecho por tus hijos y que vas a ver el resultado y vas a ver eso que tanto estás deseando en cada uno de ellos. Y bueno, gracias. Hay muchas mujeres que están pasando por tu misma situación, que quizás se sienten solas, no tienen información. Ellas podrían contactarte por medio de redes sociales. Sí, claro que sí. Cuando empecé el proceso de Ignacio, o a mitad de proceso, le aperturamos un Instagram que es Sonido del Cielo para Ignacio, porque siempre hemos creído que el sonido que está llegando a sus oídos primero lo envió Dios desde el cielo. Y en este proceso yo sé que Dios me colocó aquí para ayudar a muchas mujeres, a muchas mamás, también a que reciban orientación, porque como te dije, es un mundo que cuando te lo presentan por primera vez no lo conoces, pero hay muchas formas. Hay una asociación que también estamos creando de personas implantadas, no de personas sordomudas, porque ya esa existe, sino de personas implantadas en el estado Zulia. Y estamos trabajando en eso. Wow, claro, porque también tiene su metodología de cómo lidiar con este tipo de personas que tienen el Y implante. porque los implantes, el procesador, que es lo que va por fuera, necesita repuestos, necesita mantenimiento, necesita actualizaciones. Es algo muy, muy tecnológico, pues, de última generación. Entonces, en eso nos apoyamos, nos brindamos apoyo para las baterías, para todo. Okay. Así que ya saben, le vamos a estar dejando por acá el nombre de el Instagram para que ustedes la pueden seguir y la puedan contactar y ella con todo gusto la va a estar ayudando. Ser mamá. ¿Qué hago? No podía hablar, es criatura de Dios. Claro. Ah, bueno, fue muy rato como si mira que me daba.